No. Sí. A ver. No sé si se oye bien. Eso es, vale. Buenas tardes a todos. Aquí estamos el colega José Mari y yo, pues haciendo un poco una pequeña presentación de lo que hicimos en Tolosa, ya más completo y con otras técnicas de esto de visualización y ya una cosa bien hecha. Sí, bueno, yo voy a dar una pequeña charla y después él terminará ya con las filminas, con todas las filminas esas. Sí. Bueno, yo os voy a leer porque si empiezo a hablar por mi cuenta, pues igual salto las cosas y tal, y repito y tal, y bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todas las personas que os habéis acercado. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos, a todas las personas que os habéis acercado a este salón de actos del Koldo Mitxelena, porque con vuestra presencia le dais cierto relieve a este sencillo acto que va a consistir en una pequeña exposición de la historia del libro de gráficas Laborde y Lavalle y sobre todo la exhibición visual de la famosa cartelería de dicha empresa, que con tanto énfasis y que con tanto acierto ensalzó y aupó la Belle Époque Donostierra. En primer lugar, quisiéramos agradecer a los responsables del Koldo Mitxelena las facilidades que nos han dado para esta labor. Decir que la presentación del libro de gráficas Laborde y Lavalle ya fue efectuada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa, en octubre del año pasado, con muy buena acogida. Sí. Entonces, parece un contrasentido este acto, pero no. Esta exposición histórica y visual será un complemento a la citada presentación de Tolosa y una puesta de largo con una cartelería, con una visualización perfecta de la artística y bella cartelería reconocida internacionalmente. ¿Y por qué aquí en Tolosa? ¿Y por qué aquí en San Sebastián? Porque casi toda la cartelería fue ensalzando el veraneo donostiarra. Sus concursos hípicos, sus pruebas automovilísticas internacionales, sus regatas, su gran casino Cursal. Y todo eso se produjo en Gráficas Laborde y Lavalle de Tolosa. Tolosa fue pionera en las artes gráficas en este país. Algunos factores que impulsaron dicha actividad gráfica a grosso modo durante mediados del siglo XIX fueron, primero, capitalidad de Guipúzcoa, años 1844, años 1854. Segundo, innumerables papeleras locales en la villa de Tolosa, que aumentaron la producción y rebajaron el precio del papel. Tercero, Tolosa era a mediados del siglo XIX industrialmente la villa más importante de Guipúzcoa. Cuarto, localización del archivo principal más importante de la provincia de Guipúzcoa en Tolosa. Estos cuatro agentes, entre otros, dieron impulso en Tolosa a la instalación de talleres gráficos. En la Guerra de la Independencia, como sabéis, las tropas napoleónicas estuvieron acantonadas en Tolosa, año 1812. Tolosa estuvo, por tanto, a las órdenes, exigencias y extorsiones de las tropas napoleónicas. Tenía que contribuir a sufragar los gastos de los víveres de la tropa. El ayuntamiento quedó en ruina, por lo que para hacer frente a esos gastos tuvieron que vender algunos molinos de su propiedad. Estos molinos posteriormente se convirtieron en las primeras papeleras artesanales de la localidad tolosana. O sea que lo que vino mal por un lado, por otro lado, nos vino bien en Tolosa. Hemos hablado de las causas generales de la implantación de las artes gráficas ahí en Tolosa. Ahora vamos a desgranar sucintamente la trayectoria de Gráficas Laborde en su primera etapa y Gráficas Laborde y Lavalle en su segunda y última fase. Los Laborde, que fueron pioneros de la litografía Laborde y Lavalle, eran oriundos de Iparralde, País Vasco francés. Antonio María Lavalle, en su libro Escenas papeleras, nos da toda clase de detalles de los Laborde. Guillón, el patriarca de la saga de los Laborde, inicia su periplo familiar en Guipúzcoa
Guillón Laborde Goyaz emigró de su país como consecuencia de la gran crisis que sufrieron las tierras de Lapurdi a raíz de la Revolución Francesa, 1789. La abolición del ordenamiento jurídico vasco trajo desgraciadamente la abolición de los privilegios y supuso la ruina de los derechos público y privado de los vascos. El alejamiento de la población a la Revolución Francesa se fue haciendo cada vez mayor, conforme dicha revolución se iba radicalizando. Los vasco-franceses opusieron una resistencia pasiva a la misma. Guillaume o Guillaume Laborde vino a Guipúzcoa estableciéndose como oficial curtidor en Anzuola. Había nacido en Cambó el 28 de julio de 1794, hijo de Martín Laborde, curtidor de la casa Echepare, y de Juana Goyaz. Murió el 5 de mayo de 1879 en Anzuola, a la edad de 84 años. Guillón Laborde contrae varios matrimonios y es padre de una extensa prole. Todos los hijos de Guillón Laborde nacieron en Anzuola. Los Laborde gozaban de cierta posición social y decidieron enviar a dos de sus hijos del segundo matrimonio, concretamente a Juan José y a Feliciano, a estudiar al afamado colegio Fanos de Tolosa, donde se impartían clases de humanidades e era realmente una escuela de oficios. Escuela Fanos, precursora de los Escolapios de Tolosa, que fue creada por la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Tolosa se constituye en la capital foral de Guipúzcoa. Es el motor y centro más importante de la comarca y aún de la provincia. Los dos hermanos Laborde deciden instalarse en Tolosa y crean la primitiva Gráficas Laborde. Juan José toma las riendas del negocio y Feliciano, por alguna desavenencia, decide probar fortuna por su cuenta, yendo primero a Oñate y posteriormente recalando en Beasain, creando la rama beasaindarra de los Laborde. Pero sigamos con el hilo conductor del principal gráfico, que era Juan José, con quien se inicia la presencia tolosarra de la litografía Laborde. Juan José Laborde se había casado con Mamerta Gárate, de cuyo matrimonio nacieron 9 hijos, entre los que destacamos a Leandro, Guillermo y a Casimiro. Juan José, el primer litógrafo de la familia y precursor de la saga tolosarra, llevaría él solo las riendas del negocio con bastante éxito. Gracias a la gran fortuna que heredó, su mujer, Mamerta Gárate de Asteasu, heredó muchos caseríos y también propiedades en Argentina, pudo ir incorporando todos los adelantos técnicos de la época, de forma que a finales del siglo disponía de 3 máquinas litográficas. En su taller trabajaron muchos artistas, dibujantes e incluso arquitectos tolosanos, que estudiaron e impartieron clase en la escuela Fanos, como Sotero Arrese, Pantaleón Josué, Gregorio Arrillaga, Francisco Ugartemendía, etcétera, etcétera. Juan José muere muy joven, a la edad de 56 años, y es su viuda, Mamerta Gárate, la que se pone al frente del negocio familiar de Gráficas Laborde. Su hijo Guillermo tenía una formación profesional muy sólida e incluso había cursado diferentes estudios en París y Burdeos. Guillermo parece ser que se había establecido por su cuenta en San Sebastián, pero decidió volver a Tolosa y hacerse cargo de la empresa familiar. Su hermano Casimiro, a su vez, siguió idéntico destino y se le sitúa abriendo un taller gráfico en Logroño, del que ya tenemos constancia de dicha actividad por los adelantos del Internet. Guillermo Laborde, siguiendo la tradición familiar, quiso ampliar el negocio y en 1903 se asoció con Francisco Lavalle Pellejero, construyendo una nueva fábrica en 1904, en la calle Emperador número 41, constituyéndose así la definitiva Gráficas Laborde y Lavalle. Los hijos de los socios fundadores de la última fase industrial de Gráficas Laborde y Lavalle, José Mari Laborde Berlinden y los hermanos Francisco y Antonio María Lavalle simultanearon en la dirección y gerencia hasta allá por el año 1974, en el que deciden cerrar definitivamente la empresa que había quedado obsoleta.
y ya no se podía competir en precios ni en calidad con las nuevas empresas gráficas del sector, que disponían de mejores y más modernas técnicas de fabricación. Concretamente, el que más competencia hacía por aquella época era Gráficas Valverde de San Sebastián. A pesar de que Tolosa era capital foral, esta capitalidad bien pronto pasaría a San Sebastián. En aquella época Tolosa era una villa industrial muy pujante y euskaldún, de ideas más bien conservadoras. San Sebastián, en cambio, era una ciudad afrancesada, más cosmopolita y de ideas liberales. Pero, sin embargo, Tolosa fue, de alguna manera, la que le dio ese gran impulso propagandístico nacional e internacional al afamado veraneo donostiarra, ya que casi toda la cartelería de la época dorada de Donosti, ensalzando las excelencias de la ciudad, fueron elaboradas en Gráficas Laborde y Lavalle de Tolosa. Cartelería que también tuvo un reconocimiento especial de los deportes de los vascos, sus costumbres y su ocio. Esas láminas o carteles del estilo Art Deco de la Belle Époque donostiarra, que fueron diseñados por los mejores artistas, pintores del Estado y que tanto reconocimiento tuvieron, que José Mari nos hará una esmerada selección visual de los mismos con su PowerPoint. Bueno. Esos carteles que están salvaguardados y fueron expuestos en diferentes museos y que la gente los colecciona cual si fueran óleos de los mejores pintores. Esos carteles que son antología de la incipiente cartelería estatal y que fueron elaborados artesanalmente con métodos bastante rudimentarios, porque todavía, tras casi 100 años de existencia, se conservan admirablemente. Hemos resaltado mayormente el tema de la cartelería, porque en ese aspecto Gráficas Laborde y Lavalle fue un referente del primer orden, pero en Gráficas Laborde y Lavalle también se editaron libros, mayormente de temática vasca, confetis, mapas, programas, grabados de personajes históricos y sobre todo etiquetas industriales. En este libro que presentamos en Tolosa de Gráficas Laborde y Lavalle aparece la relación del personal trabajador. Se han insertado unas notas complementarias muy importantes. Se ha ampliado el árbol genealógico de los Laborde, las fórmulas empleadas, etcétera, etcétera. Pero también ese libro es un pedazo de historia de Tolosa, donde se recoge un poco de las edades de Tolosa, su fisonomía inicial, su desarrollo posterior y el arraigo industrial del que fue objeto gracias al empuje y pericia de sus gentes. Esos hombres honrados que supieron dar lo mejor de sí mismos y engrandecer la patria chica que les vio nacer. Pioneros de ese espíritu industrial que ha caracterizado a las gentes de aquí. Este citado libro tiene que ser ese pequeño homenaje y reconocimiento a todas esas personas que trabajaron en Gráficas Laborde y Lavalle. Un agradecimiento a la familia Lavalle y sobre todo a los Laborde, que fueron los que prosiguieron la saga en Tolosa, a la que tanto dieron de sí. Un libro pues, que merece la pena ser leído detenidamente y guardar como un pequeño recuerdo. Entonces, pues yo he traído 3 libros por si alguno así quiere. Tampoco es esto vender libros, pero he traído por si acaso. Y entonces, pues una vez más, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, ahora José Mari nos va a hacer una exposición de toda la cartelería y también de la familia y que tiene aquí un tesoro de todas las cosas artísticas de los Laborde. Bueno, Paco, muchas gracias. Ante todo al público, muchas gracias por la asistencia y bueno, voy a intentar hacer lo más ameno la charla. Tengo bastantes fotos y bueno, espero que el tiempo no se nos eche encima. Voy a empezar con esta foto, que yo creo que es muy... Me levanto para que os enseñe. Es muy representativa. Esta foto data aproximadamente de 1910. Está sacada en Verástegui. Y aquí están las dos familias, la familia Laborde y la familia Lavalle. Aquí vemos a Guillermo Laborde con su mujer, Rosario Berlinde, y este sería Francisco Lavalle Pellejero y su mujer Maricruz Toledo. Los hijos del matrimonio Laborde
Eduardo. Esa es la mujer de... El hijo mayor, Eduardo Laborde, Manuel Laborde, José Mari Laborde, que era mi abuelo, y Enrique Laborde. Y por parte de Lavallen están Justa Lavallen, Joaquín Lavallen, Enrique Lavallen, Antonio María Lavallen, José Lavallen y Francisco Lavallen. Como ha dicho Paco, en la unión de las dos familias, cada familia aportó una empresa. La empresa Laborde aportó las artes gráficas y la familia Lavallen aportó una empresa de brochas y de cepillos. Enrique Lavallen y Eduardo Laborde se hicieron cargo de la empresa de brochas y José Mari, Antonio María y Francisco de la de artes gráficas. Más personajes. Esta se cree que es hermana de Maricruz. Este es un tolosarra, Juanito Urquiola, y esta es la dueña de la casa, que es la señora Zaragoeta. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a empezar a pasar una serie de postales que se editaron en la fábrica de la viuda de Laborde, que, como bien ha explicado Paco, pues era la señora, la viuda de Juan José, que tomó las riendas de la empresa. Entonces hay una serie de postales en la que, bueno, podéis ver que están escritas por delante. Era muy típico de la época que las fotos se insertaran en la parte delantera y había sitio para escribir. Bueno, son diferentes vistas de Tolosa. Esta, por ejemplo, data de 1904 y es de un señor de Tolosa que le escribe a su hermana. Este es el Puente de Hierro de Alegría. Una vista del Prado Grande de Tolosa. En esta postal data de Orduña, de 1904, y Antonio le escribe a su hermana con una letra muy, muy interesante. Y hay una palabra que a mí me hace gracia, que pone aquí memorias, que yo interpreto como que son recuerdos. Es decir, el contenido de la postal es bastante simple. Este es el paso, el Prado Pequeño de Igarondo. Bueno, aquí empezamos a hablar un poco de los carteles. Los carteles yo los diferenciaría en carteles promocionales y carteles, contratados por las casas comerciales. Este, por ejemplo, es un cartel promocional de San Sebastián. Según la historia de este cartel, el Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián sacó un concurso para promocionar la ciudad de San Sebastián y este cartel fue el ganador. Estamos hablando de 1928. Este es de un dibujante de la época, Rafael Elósegui, que promociona las regatas internacionales. Este es del mismo autor, Rafael Elósegui, las carreras de automóviles. Aquí podemos ver un poco el diseño que tienen estos carteles, que tienen un tinte futurista, es decir, era una tendencia de la época, el futurismo, donde ensalzaban pues, al hombre, la máquina, la velocidad. Este se nota que ya es más reciente, de 1952. Este, por ejemplo, esta portada del libro es un dibujo de Landis Orondo, de Carlos Landis Orondo, y promociona unas fiestas vascas de 1929. Unas regatas de traineras de 1952.
Este es un cartel diseñado por ANSA del año 29 y que se ha convertido realmente en el cartel promocional o cartel del Aquarium de Tolosa, de San Sebastián. Este también de Zarauz, un bonito cartel dibujado por Nicolás Errasti, alias Nicol. Bueno, pues es claramente de estilo naif. No sé de qué año está editado, pero estos son promociones pues, de una casa discográfica, la Casa Regal. La Casa Regal fue la pionera o la promotora de la Casa Columbia de discos, que estuvo establecida en San Sebastián. Y son dibujos hechos por Rafael Penagos. Este también, concretamente, que es con el que estaba abierta esta exposición, que es, pues bueno, unas bañistas. Este concretamente quedó en el concurso del que he hablado del Centro de Atracción y Turismo, quedó en 5º lugar, recibiendo un premio de 500 pesetas. Y, bueno, promocionó San Sebastián en diferentes idiomas, porque aquí aparece en francés, pero la puedes encontrar también en inglés, lo puedes encontrar en español. Bueno, también la misma Casa Regal saca un disco con himnos y cantos de la República, de los Altos Hornos de Vizcaya. Es un dibujo de Juan Cabanas Erauskin, un dibujante de la época muy afamado también. Saskinaski. Saskinaski fue una asociación folclórica que nació en 1930 aquí en Guipúzcoa y se encargaba de escenificar todo lo que fuera folclore vasco. Lógicamente, pues bueno, cuando llegó la Guerra Civil desapareció y algunos de sus miembros se establecieron en Argentina y continuaron con la misma asociación, hicieron algunas representaciones, algunos sainetes, etcétera, en Buenos Aires, pero bueno, desapareció. Este es un dibujo de Antequera Azpiri, un dibujante muy conocido de la época. Esta es una pasta dental, me hace mucha gracia el esmalte dental para la mujer elegante, del torero. Un dibujo de Muro Urriza, de la Semana Vasca de San Sebastián, de 1955. Bueno, voy a poner un poco de la presentación, así desaparece lo de abajo. Otro cartel de Muro Urriza, de las fiestas tradicionales de Saint-Jean-Pied-de-Port. Este es un cartel puramente comercial de una casa comercial. Son unas toallas, pues no sé, me imagino que servirían para limpiarte la... Y luego la empresa también hizo reproducciones de carteles de diferentes autores. Este concretamente es un dibujo de Toulouse-Lautrec y es según pone aquí abajo, pues es una reproducción de la colección Zuloaga, pero bueno, está impreso en Tolosa. Muy bien, vamos a pasar a un dibujante que aportó mucho a la empresa y al dibujo general aquí en Guipúzcoa, que es David Álvarez Flores. Le vemos aquí en su estudio en 1926. Nació en Madrid, pero muy joven. Sus padres vinieron a vivir a Tolosa y él demostró grandes dotes artísticas y estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Sebastián. Se especializó mucho en caricaturas, en paisajes, en dibujos de la época de tinte modernista. Aquí vemos publicidad de una empresa de la familia Laborde que tenían en Andoain de brocas y de herramientas de corte, que está dibujado, aquí se ve la firma de David Álvarez. Aquí vemos otra también de la misma empresa, de publicidad de la misma empresa. Bueno, aquí podemos ver un dibujo, es un grabado, una litografía de David Álvarez, en donde vemos pues, bueno, un dibujo típicamente modernista con tintes de Art Deco, vemos la vestimenta de las señoras, etcétera.
Recordar que David Álvarez, bueno, cuando llegó la Guerra Civil, se enroló en las filas republicanas, llegó a ser capitán del ejército republicano, fue apresado y en 1940 tuvo un consejo de guerra y fue fusilado. O sea que su obra, digamos, que la tenemos hasta 1936. Y concretamente estos grabados, llama la atención la calidad de estos grabados, porque han pasado casi más de 80 años y los colores siguen siendo exactamente igual de vivos y la calidad es excepcional. O sea que la técnica y las tintas que utilizaban pues eran fuera de serie. Bueno, aquí podemos ver una serie de caricaturas. Estos son unos cartones pues que tendrán aproximadamente el tamaño de una cuartilla, digamos, partida por la mitad. Entonces, de algunas de estos grabados, de estos dibujos, he hecho unas copias reduciendo el tamaño, que las he dejado ahí fuera, que ya he visto que casi han desaparecido, pues bueno, como un obsequio para todo el público, bueno, pues, para utilizarlo como un separador de libros, etcétera. Este concretamente lo he sacado, este de Charles Chaplin, que me hace mucha gracia porque te está mirando ahí, te está observando. Estas señoras modernistas, con sus plumas y sus historias. Este también lo he sacado. Tenía dudas si hacer una u otra y al final, pues no sé, me he decidido por esta porque la pluma esta roja me parecía bastante importante. Bueno, aquí tenemos un chistulari, también es un dibujo de David Álvarez. Este fue una impresión que él hizo, porque hasta entonces se trabajaba, en la Borde y la Bayén se trabajaba con piedras de litografía, y él sacó una técnica con planchas de zinc que, bueno, hacía más barato esto y mucho más, que se podían reproducir con más rapidez las copias de las obras. Y este es un dibujo muy copiado de él, de David Álvarez, porque precisamente es de los primeros que se sacaron con la técnica de plancha de zinc. Bueno, pasamos a hablar de otro dibujante, que es Manuel Domènech. Manuel Domènech, de origen alicantino, pero se estableció en Tolosa desde muy joven y fue profesor de dibujo en los Escolapios y luego trabajó en la papelera SAM, donde se hacían papeles pintados, se dibujaban papeles para decoración, etcétera. Y era un dibujante excepcional. Yo creo que, bueno, utilizó todos los métodos. Utilizó la acuarela, el óleo, el wash, pero donde realmente era un artista era utilizando la plumilla. Bueno, aquí hay una serie de dibujos que hizo él de edificios de Tolosa. Este, por ejemplo, es el Palacio Idiáquez. El detalle de la plumilla es excepcional, o sea, tiene una calidad y una técnica muy fina. Este es un edificio que ya no existe, que es la Real Real Armería de Tolosa, que fue un edificio que estaba situado cerca de la parroquia y que durante el siglo XVII fundamentalmente se fabricaron armas, espadas, bayonetas, armaduras, etcétera. Y luego otras provincias, pues Asturias, sobre todo Asturias y Galicia, pues se llevaron prácticamente toda la producción que había aquí. El edificio ya no existe. Este es el Palacio da Todo. Este está en la parte vieja de Tolosa, existe todavía, es un palacio renacentista. Y bueno, como anécdota de este palacio, aquí nació una señora que se llamaba María Pilar de Acedo y Sarriá, hija de un señor, de un noble, que trabajaba como tesorero en otro palacio, en el Palacio Llorramendi. Bueno, pues esta familia se trasladó a vivir a Vitoria, estamos hablando de principios de 1800, y el padre, que era liberal, de ideas liberales, de los llamados afrancesados, pues entabló mucha amistad con la familia del marqués de Montermoso y casó a su hija con el futuro marqués de Montermoso.
Bueno, pues en la casa del Marqués de Montehermoso, que está en Vitoria, en la parte antigua, en la zona más alta, se hospedó muchas veces José Bonaparte, Pepe Botella. Y bueno, pues esta mujer se hizo amante, pero amante oficial. Sabida por todos que era la amante de Pepe Botella. Y su marido, pues bueno, como le iba bien, porque obtenía todo lo que quería de José Bonaparte, pues bueno, miraba para otro lado. Palacio de Yurramendi, que ya no existe y actualmente es donde está la Misericordia de Tolosa. Bien, hemos pasado aquí el convento de Santa Clara y la típica vista de Tolosa, con el puente de Navarra, la parroquia, el Palacio de Idiáquez, que antes lo hemos visto por el otro lado, y este es el ayuntamiento. Palacio de Aramburu, que actualmente es sede de la Casa de Cultura. Y el convento, bueno, la iglesia de los franciscanos, que fue convento en su época. Esta es una ermita que estaba situada en las afueras de Tolosa, en lo que sería la Nacional 1, porque aquí se ve la Puerta de Castilla, es decir, esta sería la carretera que iba a Castilla. Y la ermita de San Esteban tenía una portada, pues es del final del románico, porque ya se ve cierto apuntamiento en los arcos, y esta portada se conservó, bueno, y se conserva todavía, y está en la parroquia de Santa María y da acceso al baptisterio, donde está la pila bautismal. Una vista del Paseo de San Francisco, con el arco, con la Puerta de Castilla y la parroquia. Bueno, pasamos a otro pintor, otro dibujante, Gregorio Hombrado Soñatibia. Gregorio Hombrado Soñatibia nació en Zarauz, pero también su familia, pues muy joven, se trasladó a Tolosa. Igual que todos, pues estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Tolosa, y este sí que entró a trabajar en la Borda y Lavalle, digamos, a sueldo. Era el director artístico de la empresa, el que controlaba pues todos los dibujos, etcétera, que se hacían en la empresa. Tiene una obra inmensa, entre postales, carteles, mapas, multitud de folletos, de programas de fiestas, etcétera. Voy a pasar unas postales, son bastantes, pero bueno. Vemos aquí la calle Mayor de Fuenterrabía, otra vista de la calle Mayor. Esta es la Plaza de Armas de la parte antigua, el árbol de Guernica, firmaba todas las postales, como podéis ver. Esta es una vista de Aránzazu, del santuario de Aránzazu, Asparren, en Iparralde. Esto es Bilbao. Esta es la iglesia de San Antón. Aquí se aprecia perfectamente la firma. El castillo de Butrón, en Vizcaya. Esta es la iglesia de San Pedro, que está en Vergara. Gaztelugatxe, en Bermeo. Utilizaba, yo creo que técnicas, lo he preguntado, pero yo creo que es una mezcla de acuarela y wash. Esta casa no sé exactamente muy bien, pero creo que está por la zona de Oñate, por ahí. Una vista del puerto de Motrico. Una vista de Bermeo. El ratón de Guetaria. Este es el estuche donde había varias series de postales. Esta, por ejemplo, es la serie E, y aquí claramente te vienen 10 postales. Y, a ver, vamos a sacar esto de aquí. Entonces voy a poner los más bellos rincones del País Vasco, Hombrado Soñatibia, ediciones de arte de la Borda y Lavalle. Este es otro de los estuches en los que venían las postales. Vemos que este es de la serie L. Esta iglesia es el Buen Pastor. Este es el interior de la iglesia de San Telmo. Una vista de Igueldo con el Pico del Oro. Firmaba pues Gregorio Hombrado Soñatibia. Este es el río Urumea, ya se ve con unas barcazas que se utilizaban, pues no sé, como medio de transporte, y ahí se pueden apreciar unas lavanderas. Palacio de Miramar. Y esta es una serie
mujeres vascas. Y bueno, a mí me hace mucha gracia porque detrás describe cómo son estas mujeres. Por ejemplo, esta dice que pertenece a la serranía de Elguea, que está en Álava. Esta de la montaña occidental de Navarra. Esta a la montaña oriental de Navarra. Hermandad de Campezo, de la Guipúzcoa Media, del Alto Lapurdi, Alta Vizcaya y Baja Vizcaya. Y luego ya lo que no tiene desperdicio es cómo las define. Por ejemplo, es muy gracioso. Esta señora de la serranía de Elguea dice, no sé si leéis, ¿no? Sí. Predisposición al optimismo debido a una concepción elevada de la vida y su destino, cuyas dificultades y penurias acepta cuando no logra vencer su carácter de energía y fuerza de voluntad extraordinarias. Justo, controlador de un alma vehemente y soñadora, rica en caudal de ternura y afecto. Tela. Y encima luego lo pone en francés también. Bueno, veis aquí la parte del reverso de la postal. Bueno, pues esta decoración, ¿no? Típicamente modernista de la época. Esta es una vista del río Oria, el monte Chindoki. Esto es Durango, el nombre del caserío no me acuerdo. Este es el muelle, Donostiarra. Una vista típica de Tolosa. Y bueno, luego editó 3 mapas, Hombrado Soñatibia, de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Solo se publicaron 2, este de Vizcaya, que estaba patrocinado por el Banco de Bilbao, y luego otro de Guipúzcoa. Yo no sé si habéis visto estos mapas, pero vale la pena verlos, sobre todo de cerca, porque los detalles que tiene son impresionantes. En cada localidad aparece un edificio emblemático de la misma. Están denominados hasta 2.000 o 3.000 caseríos en cada mapa, todos los montes con sus alturas. Este sería el de Guipúzcoa. Y luego, aquí podéis ver los signos convencionales, ¿no? Por ejemplo, este es de 1944, este es de Guipúzcoa. O sea, tienes hasta surtidores de gasolina, el puntito rojo. Buen punto de pesca, buen punto de caza, buen punto de vista, cocina renombrada o plato famoso. O sea, cada cosa de esas tiene su símbolo y es que es, no sé, muy gracioso para ver. Y aquí podéis ver de la zona de San Sebastián, si veis de cerca, todo lo que está representado. O sea, desde, yo qué sé, pues por ejemplo aquí tienes Loyola, Atocha, Eguía, el Alto de Miracruz, edificios, bueno, tienes la playa, edificios de Usurbil, edificios de Hernani. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tienes un tirador, supongo que será lo de Gudamendi. Luego, todos los accidentes geográficos que puedes encontrar en el litoral están totalmente apuntados. Y bueno, es impresionante. Ves todos los montes con sus alturas. Es un poco mareante para ver, pero bueno, yo no sé lo que tardaría este hombre en hacer un mapa de estos, pero bastante tiempo. Bueno, pasamos a otro dibujante, muy famoso, este es muy famoso. Este no trabajó directamente en la empresa, sino que la empresa hizo reproducciones de su obra. Este es José Arrue. José Arrue, miembro de una saga familiar de pintores, pues como Ramiro Arrue, etcétera, nació en Bilbao y fue un pintor que se destacó sobre todo por sus temas costumbristas y temas de folclore. Hizo carteles, postales, mosaicos, etcétera. Pero fundamentalmente se dedicó al tema costumbrista. Por ejemplo, estos son unos carteles así ya de tamaño folio un poquito mayor, donde bueno, se puede ver la firma del autor. Y bueno, pues aquí vemos a unos escolaris. Aquí vemos pues, bueno, una romería, bueno, se están llamando de una zona a otra. Partida de bolos, sidrería, que se ve jugando a cartas. Aquí parece que están haciendo tratos, ¿no? La venta del cerdito.
arrastre de bueyes. Esto no sé si será un funeral o es una reunión del ayuntamiento o una reunión de juntas, no lo sé. Pero bueno, estos individuos salen bien vestidos con sus capas y sus chisteras. Aquí lo mismo, una escena costumbrista, pues donde vemos varias escenas, pues unos niños hablando, los hombres aquí charlando, las mujeres, un partido de pelota, paisajes idílicos, una romería también con sus bailes, etcétera. Y este es el reverso de una de las postales. Bueno, pues cada postal tenía su número, etcétera. Bien, pasamos a otro dibujante que también tiene una obra bastante extensa, que es Carlos Landi Sorondo. Carlos Landi Sorondo es nacido en Tolosa, pero su padre era italiano, de Florencia, que vino a Guipúzcoa pues, cuando se empezó a instalar todo el tendido eléctrico. Pues bueno, él vino a trabajar y se casó con una señora de Tolosa, Sorondo, y bueno, nació este hijo, Carlos. También muy aficionado a la pintura, al dibujo. Estuvo trabajando, este sí que trabajó en la empresa de Laborde y Lavalle, y la empresa también le mandaba hacer sus dibujos, sus grabados, para luego imprimirlos. Aquí le vemos, pues yo creo, no sé, esto tiene pinta de ser el Escorial, puede ser, no lo sé, o alguna zona de Segovia, porque anduvo mucho por esta zona de Toledo y Segovia y Madrid, pues pintando muchas acuarelas. Tiene una obra muy extensa, como digo. Esta es una acuarela, parece que es de él, del Santo Cristo de Lezo. Aquí vemos una vista de pasaje San Juan, pasaje San Pedro, bueno, vista típica de Tolosa, un carricoche aquí tirado por caballos. Bueno, esta es una vista de una de las puertas de entrada de Toledo. Esta es la iglesia de San Juan de Toledo. Una vista general de Toledo también. La Puerta del Sol, que está pues, en las murallas. Bueno, diferentes puertas de acceso a la ciudad. El puente de Alcántara, que cruza el Tajo. Esta es la Casa del Greco. La Plaza Zocodover, que es el punto neurálgico de la ciudad. Aquí vemos el Alcázar, al fondo. El puente de Alcántara, asimismo, con el Alcázar. Una vista de la Catedral de Toledo. Otra zona de Toledo. Esta es la posada, la llamada Posada de la Sangre. Aquí el nombre es bastante, bueno, es un poco tétrico, ¿no? Posada de la Sangre. Era una posada donde la gente pues, paraba a dormir y a comer. Tenía fama de una comida espantosa y, bueno, desapareció a principios del siglo XX. Esta es otra iglesia, otras vistas, callejuelas de la parte antigua de Toledo. Esto ya es Segovia. Esta es una vista de la Catedral de Segovia. La iglesia de San Esteban, una iglesia románica preciosa que hay en la capital. Esta es la casa del Duque de Luna, me parece, de Segovia también. La puerta de la Fuencisla. Una puerta de acceso también a Segovia. El Alcázar de Segovia, visto desde abajo. Otra zona de Segovia. Y luego también hizo bastantes dibujos, bastantes acuarelas del Escorial. Aquí vemos algunas vistas del Escorial. Y este es un estuche donde ya pones España monumental, el Escorial, ediciones de arte, Laborde y Lavalle, 10 postales, etc. Y esta es una vista también es de Landi Sorondo, de Ibarra. Otro dibujante, muy famoso también, Rafael Penagos, madrileño, que trabajó en Madrid durante muchos años. Y bueno, como hemos comprobado antes, el cartel este de los bañistas de San Sebastián participó en un concurso aquí por el CAT, patrocinado por el CAT, y lo ganó, bueno, quedó el quinto, se llevó 500 pesetas, pero bueno, su cartel desde luego ha quedado para la historia. Aquí vemos otro dibujo, pues también editado en Laborde y Lavalle, de promoción de un disco de doña Francisquita, y este es el cartel del que os hablaba. Un cartel muy de la época.
Se habla siempre de la mujer Penagos. La mujer Penagos es una mujer de la época años 20, bueno, que siempre la pinta de la misma manera, es decir, como independiente, practicando deportes, fumando, que para la época era una cosa bastante extraña. Y bueno, pues aquí podemos ver a dos bañistas. Y realmente este cartel puede promocionar cualquier zona turística del mundo, porque si quitas lo de San Sebastián, pues no hay ningún detalle que te diga que es San Sebastián. Por eso es un cartel, no sé, con toques internacionales. Este es un dibujante del Baztán, Francisco Echenique Anchorena, que no se dedicó de manera profesional al dibujo, porque su trabajo trabajó en el Ayuntamiento de Elizondo y lo hizo de manera totalmente altruista, es decir, de manera aficionada. En Tolosa se imprimieron postales de él con dibujos hechos en carboncillo de zonas del Baztán. Localidades como Lecaroz, localidades como Elizondo, localidades como Bozate, Arizcún, etcétera, rincones de Elizondo, como podemos ver en esta postal, iglesias de diferentes localidades del Baztán, plazas, otra iglesia, no recuerdo cuál es, otra iglesia, otra zona. Y bueno, termina la exposición de este dibujante pues con esa ritarra, que la verdad que es un dibujo muy atractivo, muy bonito. Teodoro Delgado, dibujante también nacido en Toledo, pero afincado en Madrid. Bueno, entró de joven a trabajar en una cafetería en Madrid. Ahí contactó con dibujantes como Penagos, que le iniciaron en el tema del dibujo, y la verdad es que se le daba muy bien. Y bueno, pues estudió en la Escuela de Artes de San Fernando y luego pues se alió en el bando nacional, el bando franquista, y patrocinó muchos carteles, mucha obra, ensalzando las virtudes pues, de generales, del mismo Franco, etc. En Labor de Lavalle diseñó unas esquiadoras, aquí se ve también un poco el toque de Penagos, ¿no? De estas mujeres que practican deportes, etc. Unas acuarelas muy bonitas, son todos motivos de esquí, la que aparece siempre la mujer en primer plano. En esta podemos ver claramente el Hotel Candanchú. Y vamos a hablar de la época de la Guerra Civil. La época de la Guerra Civil, la Guerra Civil estalla el 18 de julio del 36 y el 11 de agosto las tropas navarras, los requetés, los tercios navarros entran en Tolosa el 11 de agosto del 36 y ya pues Tolosa queda ya definitivamente ocupada por el ejército sublevado. Lógicamente la fábrica es requisada y se utiliza fundamentalmente como propaganda del bando franquista. Se editan sellos, se editan carteles, se editan retratos oficiales. Esto, por ejemplo, es una colección de retratos ya veis el título, Genios y Héroes, ¿no? Son retratos de Franco, José Antonio, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano, Moscardó. El dibujante es Rapsomanikis. Rapsomanikis era un dibujante griego que nació en Corfú, pero de joven vino a España y se alió en el ejército franquista. Y bueno, fue un dibujante muy conocido, trabajó con otros pues, de la misma zona como Carlos Sáenz de Tejada, etc. De estos 6 generales, el único que no tengo es el de, José Antonio no era general, pues el único que no tengo es el de José Antonio. Aquí vemos un retrato de Franco, de Queipo de Llano, general sevillano, que estuvo a las órdenes del ejército en Sevilla. El general Sanjurjo. El general Sanjurjo estaba destinado a ser el que liderara el alzamiento nacional, pero justo cuando despegó su avión, porque estaba exiliado en Lisboa,
despegó la avioneta en la que volaba, pues se estrelló. General Mola, este fue, digamos, era conocido como el director del lanzamiento. El general Mola era el gobernador militar de Pamplona y fue el que organizó todo el requete. Y bueno, pues este fue el que conquistó prácticamente toda la zona del norte del País Vasco. Y el general Moscardó, este era conocido como el héroe del Alcázar porque resistió los ataques republicanos, etc. Y este es un retrato oficial de José Antonio, Primo de Rivera, porque claro, en aquella época, a medida que iba avanzando el ejército franquista, pues había que llenar despachos oficiales, había que rellenar con retratos de Franco, de José Antonio, etc. Entonces, en Tolosa se editaron multitud de retratos, tanto de Franco, de José Antonio o del que hiciera falta. También se editaron sellos. Aquí, por ejemplo, vemos esta colección de sellos, que es de diciembre del 36. Bueno, Aguinaldo del Requete. Estos sellos se colocaban en las cartas y era como una especie de propina que tú dabas, en este caso, por ejemplo, al Requete, ¿no? Entonces, aquí ya explica que son 6.300 sellos en hojas de 63 sellos impresos en Tolosa en 1936. Esta es una hoja de sellos que está todavía sin troquelar. Se ve claramente que es del bando Requete, ¿no? Podemos ver aquí el águila bicéfala con la cruz de San Andrés. Esto lo mismo, esta es la zona de propaganda Requete. Aquí ya vemos que están las dos, la falange y la cruz de San Andrés unidas. Yo creo que estos sellos ya son posteriores a la Guerra Civil. También porque ya son sellos, para la época son caros, de 10 pesetas. Y esta es una hoja, una plancha de sellos y que están sin troquelar. La hoja está perfectamente encolada, pero bueno, se consiguió algunas hojas de estas que están sin hacer las perforaciones. Esto es una piedra litográfica. Antiguamente todas las gráficas se hacían por la técnica de litografía. La palabra litografía, litos, viene de piedra, quiere decir piedra, y entonces se utilizaban piedras de origen calcáreo para hacer pues, todo tipo de carteles, etiquetas, etc. En este caso son etiquetas de productos vegetales, como podéis ver, de tomates, de una empresa que se llama Malumbres, y aquí vemos otras de melocotones de otra empresa de Gómez Trevijano. Cuando ya la impresión ya no servía para nada, se volvía a pulir, son piedras muy pulidas, incluso se pulían unas contra otras, queda una superficie totalmente lisa y luego los dibujantes con una plumilla iban haciendo diferentes, o sea, los dibujos hacían un pequeño surco en la piedra porque en el fondo es una piedra blanda y luego con diferentes tintadas y pasándola por rodillos iban consiguiendo la impresión de pues, diferentes grabados, carteles, etc. Esta es la misma piedra. Es buen tamaño, digamos que el tamaño puede ser de un folio y pesan, son piedras muy pesadas. Aquí vemos de otra empresa, o sea, también es de la misma de Laborde y Lavalle, que vemos que es de pimientos morrones. Aquí vemos una marca y aquí, digamos, esto sería el negativo de la marca. Y esta es la misma piedra. Y bueno, y ahora como punto final, una serie de anagramas que se utilizaron en la empresa. Esta, por ejemplo, es la de la viuda de Laborde, como bien ha contado Paco. Juan José Laborde, que aparece aquí, murió muy joven, y su mujer, Mamerta Gárate, se hizo cargo de la empresa, a la que puso de nombre viuda de Juan José Laborde. Esto es una factura, puede ser una factura tranquilamente, que data de 1900. Esto ya es 1907. La empresa se fundó en 1903-1904, Laborde y Lavalle. Aquí ya vemos que están los dos nombres asociados. Y bueno, pues ya veis, confetti, serpentinas,
papel basares. Papel basares era un tipo de papel pintado muy bonito que se utilizaba, por ejemplo, para adornar las estanterías pues, en las tiendas, como una especie de faldón que colgaba de las estanterías, pues eso era papel basares, bolsas mecánicas, etc. Aquí ya vemos un dibujo típicamente modernista, como este, como el siguiente. Aquí no tengo la fecha, pero bueno, litografía, papel basares, confetis, serpentinas, bolsas mecánicas, etc. Esto es una factura de 1926, pues de una fábrica de caramelos de Logroño, de 5.000 etiquetas, porque claro, la empresa es conocida por el tema de la cartelería, pero es que fundamentalmente lo que trabajaba era a nivel comercial. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo de ver planchas de cartulina enormes con etiquetas de el flan chino mandarín, por ejemplo, que luego había que troquelar para hacer luego las cajas, o etiquetas de Marie Brizard, del anís. Entonces aquí ya vemos, ¿no? 5.000 etiquetas que mandan a la fábrica de caramelos, precio 33 pesetas. Bueno. Esta, por ejemplo, este es un linacero, es un librero muy conocido de Vitoria, y aquí, por ejemplo, pues le manda dos colecciones de cuadros vascos, que me imagino que serían postales. Y esto también al propio linacero pues le manda colecciones de cuadros vascos de José Arrue, ¿no? Pues bueno, oye, pues para la época esta es de 1948. Muy bien, bueno, pues con esto termino la exposición. Yo no sé si os ha aburrido mucho. He pasado muchas diapositivas y bueno. Y nada, pues muy agradecidos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa. Si puedo y sé, le contesto. Si no, pues no le contesto. Sí, claro. Agua. Muy bien, pues nada. Pues muchas gracias a todos. Hombre, en Aramburu.